Voy a abrir este acto. Mi nombre es Elisa García Mingo, soy vicedecana de Estudiantes y Participación y quería, pues en nombre del equipo de gobierno, en nombre del decanato de esta facultad, pues acompañar esta sesión de esta tarde, este acto de esta tarde, el nuevo reto del agua, estas enseñanzas globales para una comunidad como la nuestra. Entonces, bueno, pues quería comenzar dando las gracias a los ponentes que han llegado hasta nuestra facultad esta tarde, a Pedro Arrojo, Isabel López y Jorge Gómez. Ya la profesora Cascante pues, les presentará, así que no voy a ahondar sobre ello, pero sí daros pues, el agradecimiento desde nuestro equipo y nuestra facultad por contribuir, por traernos vuestras enseñanzas, porque, pues con la voluntad de aprender, que es en lo que estamos, ¿no? También quería dar gracias a la profesora Katia Cascante por moderar esta mesa, por dedicarnos su tiempo y sus ganas. Y sobre todo, pues al profesor Víctor Alonso, que es la mente que hay detrás y la persona que ha puesto también la magia para que ocurra, y a su gran equipo de becarios que están hoy presentes y que han trabajado mucho para que esto ocurra. Y aunque quizá parece que es un acto del agua en el que hay unos ponentes, que sepáis que detrás hay muchísimo trabajo y hay pues muchas ganas de abrir un debate y abrir una línea de trabajo en nuestra facultad. Entonces, pues estas botellas que veis hoy aquí, también, pues otro tipo de trabajos y movimientos que se han hecho en torno a este debate del agua en nuestra facultad. Entonces, yo sin más quería cerrar esta palabra de agradecimiento y desearos pues, que si en cualquier otra ocasión queréis volver, pues sois bienvenidas, sois bienvenidos y que al público que disfrute de la tarde. Muchísimas gracias, Elisa, por tus amables palabras. Muchísimas gracias a todas y todos los que estáis esta tarde aquí. Va a entrar ahora una gran oleada de personas, de estudiantes, un poquito más tarde, así que supongo que tendremos un poquito de ruido, perdón por eso. Pero bueno, yo también quería no dejar de pasar la oportunidad de agradecer a Víctor su palanca en la sostenibilidad y, por supuesto, agradecer al vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad, Jorge Gómez, que tenemos el lujo de tener aquí y el que nos ha traído las botellas. Muchas gracias, Jorge, por eso y sobre todo por dedicarnos tu tiempo. Le voy a pedir permiso para presentar esta sesión, pero primero sí que me gustaría que nos contaras muy, muy brevemente en la tarea en la que andas encomendado en temas de sostenibilidad como vicerrectorado. Muy, muy brevemente, es 2 minutos, pero que sepa la gente que está aquí sentada que tenemos un vicerrectorado donde la sostenibilidad nos la tomamos muy en serio. Y bueno, es verdad que estamos en periodo electoral y que no debería sonar a nada parecido a eso, pero bueno, yo creo que sí que es importante. Muchas gracias, Katia. Buenas tardes a todos. Gracias a Víctor por invitarme. Gracias a Esther por su presencia, a Ariel, muchas caras conocidas. Gracias a Lisa, a Pedro, a Isabel, también ponentes distinguidos en esta mesa. Entonces, no me esperaba que preguntas esto, pero bueno, lo comento. Claro, ¿qué es lo que hacemos en sostenibilidad? Siempre suelo decir, para definir el vicerrectorado, como el vicerrectorado de los ordenadores y los árboles, un poco sentando esa disparidad, esos extremos, que cuando el rector Goyache pues, me lo encargó, al principio el objetivo era apoyar la sostenibilidad de la tecnología para intentar hacer mucho con poco, porque al final la sostenibilidad la elevas al rango de rectorado y yo lo que he conseguido es hacer, pues eso, mucho con poco, poner en valor. Entonces, he conseguido mucha colaboración, mucha transversalidad, la sostenibilidad es muy transversal. Por ejemplo, cuando se trabajó con la reducción de los plásticos en solo uso en cafeterías, esto fue algo que se hizo de la mano de contratación. Cuando se hacen las obras de mejora de eficiencia energética, pues se hacen con la unidad de obras. Entonces, no es un vicerrectorado, digamos, de sostenibilidad con
un montón de unidades colgando. Realmente tenemos pocos, pero muy buenos. No puedo estar más orgulloso del personal que tengo porque hemos centrado nuestro esfuerzo en poner en valor lo que se hace en la Complutense, que es muchísimo. Yo creo que el músculo de la Complutense no es un vicerrector. Vicerrector es muy prescindible y yo mañana estaré o no estaré y la sostenibilidad seguirá. Yo creo que eso es lo bueno de lo que estamos construyendo aquí, que por primera vez estamos diciendo tenéis que estar orgullosos de ser complutenses. Muchas veces cuando llevo a un acto les digo, mira, es que somos la universidad más sostenible de España, la Complutense, la más grande presencial, 106 edificios, 90.000 personas, la 7ª ciudad en España en cuanto a ingresos y somos la más sostenible de España. Y esto no es porque esté yo, es porque estáis vosotros, porque mi labor es hacer que hagáis más, coger lo que hacéis, ponerlo en valor, decirle a la gente a los 4 vientos, gritarlo, decir, la Complutense es la mejor. Pero es que no es capricho mío, es que cuando sustanciamos esto en números es lo que sale. Son rankings donde nos medimos basados en la evidencia que nos indican los puntos débiles, pero también nuestras fortalezas. Yo creo que tenemos siempre la costumbre de fijarse en lo que no hay y no prestar atención en lo que lo hay. Y eso es un problema, porque esto lo tienes que intensificar. Aquí estás teniendo éxito, esto lo tienes que desarrollar. Llega un momento que no tengas que avanzar más y entonces te centras en el otro, vas abriendo frentes. Y yo creo que la sostenibilidad que estamos haciendo en la Complutense va por esa línea. Estamos abriendo frentes muy interesantes, pero no me quiero extender porque has dicho brevemente. Muchísimas gracias, vicerrector. Muchísimas gracias por tu comprensión y por dejarnos tan claro la importancia de la sostenibilidad. Bueno, ¿y cómo presentar a Pedro Arrojo? Madre mía, que sepáis que para mí es, bueno, pues, no sé, un dios. Yo llevo siguiendo la trayectoria de Pedro, pues yo creo que, perdona que te tutee, no sé, 30 años. No, yo también, ¿eh? Y la verdad es que nunca me imaginé que tuviéramos el gran lujo de tenerlo entre nosotros, así entre poquitos. Me da pena que no haya aquí más gente disfrutando de este momento, porque tenemos al relator especial para Naciones Unidas de Derecho al Agua y Saneamiento, ¿no? Ni más ni menos que un primer espada para nosotros solos en estos minutos que, bueno, pues que esperamos aprovechar bien. Sobre todo, Pedro, darte las gracias por dedicarnos tu tiempo, por estar aquí hoy y bueno, me he hecho una pequeña chuleta para que sepáis un poco con quién estamos en la mesa hoy. Tenemos a un premio Goldman, que para que os hagáis la idea es lo que se equipara a un premio Nobel en temas de medio ambiente y naturaleza. Profesor, doctor en físicas, vicerrector, vicedecano, ha sido todo, Pedro? Una investigación muy centrada en la economía del agua, promotor del plan hidrológico sin presas y sin trasvases, ¿no? Ni embalses de agua, sino un fiel promotor de lo que sería el futuro del agua sostenible basada en la conservación, que creo que quizás ese puede ser uno de los rasgos más relevantes de lo que ha sido su activismo, porque también ha participado, ha sido político, ha sido diputado, si no me equivoco, de 2016 a 2019. Portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, vocal de la Comisión también de Cooperación Internacional para el Desarrollo, fundador de la Fundación Cultura del Agua, Defensa del Medio Ambiente relacionada con el agua y ahora ni más ni menos que relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento desde el 2020. Para que os hagáis una idea, aunque ahora seguro Pedro nos lo cuenta con mayor detalle, el mandato de un relator especial de Naciones Unidas es recopilar buenas prácticas, colaborar con profesionales del desarrollo para hacer, bueno, pues efectivos los derechos, en este caso del agua, ¿no? No son muchos, pero es la primera vez que Naciones Unidas legitima a un gran profesional, a un experto en la materia, para guiarnos en lo que debería ser una efectividad del derecho al agua, bueno, con un derecho que bueno, quizás podríamos decir ahora
de tanta incertidumbre, quizás por la especulación financiera sobre el agua, quizás por esa privatización, ¿no?, de un recurso que es del planeta y por lo tanto de todos los que lo habitamos. Bueno, sin más dilación, hemos venido a escucharte, Pedro. Presentaré a Ana López después, o si queréis ya os la dejo presentada. Y así yo me callo y entramos directamente en debate. Bueno, Isabel López pertenece al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados del Agua. Me he enterado hoy que existía ese instituto y me ha parecido un gran recurso, la verdad. Estamos pocos informados respecto a los nichos donde se hace investigación. Parece mentira, siendo una universidad, ¿no? Es una fundación del sector público donde sobre todo se lleva a cabo, corrígeme si me equivoco, investigaciones relevantes sobre el agua, ¿no? Doctora en químicas, ha sido impresionante eso de que tenías más del 80% de tus publicaciones en un Q1. Enhorabuena. Ya, pero me da mucha envidia. Responsable del laboratorio de espectrometría, identificación y cuantificación de contaminantes en el agua y su extracción. Esto me lo apunto porque evidentemente no me podía retener, pero creo que tiene mucho que ver con cómo se contamina el agua, ¿no?, y cómo evitarlo. Luego, bueno, pues no sé, dará mayor información al respecto. Y creo que en cualquier caso son dos ponencias que se complementan y que creo que nos pueden dar una perspectiva muy interesante de lo que debería ser el tratamiento del agua para alcanzar no solamente la sostenibilidad, sino también esa ambición política que supone la aplicación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo aquí ya me callo, luego seguro que intervengo, pues no me podré aguantar teniendo aquí a Pedro y a Isabel, pero os doy la palabra agradeciéndonos de verdad vuestra presencia. Pues yo creo que entre 20 y 30 minutos y luego supongo que te bombardearemos. Bueno, ante todo, muchas gracias. Un honor estar con vosotras, con vosotros. Bueno, ya me han presentado un poquito, pero os digo, mi currículum es una especie de cóctel, es una mezcla. Yo hice físicas en Zaragoza. Cuando acabé ya me puse a hacer la tesis, se me ofreció la posibilidad de entrar por ingeniería. Hice una tesis sobre ingeniería de fluidos. Cuando estaba acabando la tesis, por unas razones que no os aburro, a mí me interesaba ya todo. Me interesaba todo, pero en particular tenía un énfasis hacia la economía y hacia la economía ecológica. Acabé entrando en el Departamento de Análisis Económico, desarrollando en cuantitativas, en análisis económico, mi currículum, ¿no? Y acabé haciendo mi oposición como profesor de análisis económico especializado en economía del agua, en economía ecológica, gestión de sistemas, etc. Bueno, un currículum muy interdisciplinar que yo creo que cada vez es más interesante. No digo que sea bueno ni malo, pero más interesante, y particularmente en tema de aguas, porque cada vez es más erróneo parcializar los análisis y, de hecho, en el mundo exterior cada vez se piden más, en vez de hiperespecialistas, gente capaz de dialogar interdisciplinarmente. Lo aviso, ¿eh? Por eso, por ejemplo, los matemáticos o los físicos pasamos a tener buen predicamento, porque de repente hablamos lenguaje matemático y de repente podemos aplicarlo a la medicina, podemos aplicarlo a la ingeniería, podemos dialogar entre distintas disciplinas, y eso cada vez es más demandado profesionalmente. Eso deberíamos tomar nota en la universidad y tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, a mí me ha sido muy útil tener ese, y no me acuerdo ya de lo mucho que estudié de ecuaciones de ondas, que era muy interesante, pero ya lo olvidé. Pero tengo una cultura que me permite dialogar con confianza con ingenieros, me permite dialogar con biólogos o biólogas, me permite dialogar con hidrogeólogos, me permite dialogar con gente de las ciencias médicas o de las ciencias de la salud, y eso es imprescindible si vamos a gestionar el agua, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, a estas alturas ya, pues profesor emérito, y en un momento determinado,
pues más allá de currículums que son largos porque no tanto por méritos, sino por edad, ¿verdad? Mal que me pese, pues en un momento determinado, pues los movimientos sociales, sindicatos, movimientos del agua y demás, me dijeron, Pedro, está a punto de culminar el mandato del anterior relator. Ahora enseguida os explico lo que es un relator, que era el profesor Leo Heller, buen amigo, profesor brasileño, que dejó el listón muy alto, ¿verdad? Pero bueno, sería bueno igual que pensemos si no sería bueno que tú te presentaras al concurso que va a haber para ocupar el puesto de relator. Al final me empujaron y ahí me presenté. ¿Qué es un relator o una relatora? Bueno, un relator o una relatora es un experto en una materia determinada, seleccionado a nivel mundial por Naciones Unidas para asesorar al sistema de Naciones Unidas en la materia que sea, supervisar, si hay, en este caso, es en torno a los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento, pues supervisar el estado de la cuestión. De manera que reclamaciones, incumplimientos, riesgos en la elaboración de una ley en todo el mundo, pues llegan a través del relator y el relator hace lo que puede. Vamos a decirlo claro, ¿no? Porque es tan amplia la labor, tantísimas. Ahora os contaré un poco la dimensión de lo que estamos hablando para que os hagáis idea que bueno, pues al final llegas a donde puedes, pero mi interlocución como relator en cuanto a los derechos, cumplimiento o no, de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento son, en primer lugar, los gobiernos. Por ejemplo, pongamos que aquí se está incumpliendo el derecho humano, que el agua que saliera de los grifos estuviera contaminada y me llegara la queja, yo no tendría que dirigirme al rectorado, me dirigiría al gobierno de España. Llegadas estas, tal, me llega la información de que en tal lugar hay tal problema. Quedo a la espera de su información y le requiero una reacción inmediata. Bueno, esa es un poco la relación. Luego hablo con todo el mundo, hablas con todo el mundo, pero la interacción de autoridad es ante cada uno de los gobiernos. Hay distintas obligaciones básicas. Es un cargo no remunerado, a mí me ha seguido pagando mi universidad. Y me pagan los viajes, el equipo que me ayuda y me rodea desde la oficina de Ginebra, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Me toca presentar un informe temático que yo escojo cada año ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y debatirlo. Hacer lo propio, otro informe temático ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. 2 visitas nacionales, 2 apenas de los muchos países que hay cada año, y otros informes extraordinarios que yo quiero hacer si me llega al alma, el tiempo y la capacidad. Y luego la oleada de reclamaciones. Simplemente decir, y ahí cierro un poco la explicación de lo que es un relator, muchas veces, claro, el relator tiene mucha visibilidad. Cuando yo llego a un país, normalmente es muy conocido, lo saben los medios de comunicación, si convoco rueda de prensa suelen estar todos los medios, ¿no? Eso no quiere decir que yo pueda cambiar las cosas, ¿no? Superman no existe ni tiene que existir y yo ni soy Superman ni quiero serlo. De manera que cuando a mí me llegan reclamaciones de mire aquí, y son situaciones terribles, como ahora enseguida explicaré un poquito más, yo suelo decir, miren, Naciones Unidas apenas ha llegado después de las guerras que hubo, con millones de muertos. Tuvimos internacionalmente la capacidad de legislar como obligaciones internacionales los derechos humanos. Si fuera ahora, no habría derechos humanos en Naciones Unidas. No hay ninguna voluntad internacional. ¿Tendrá que haber otra vez millones de muertos? O ya veremos qué. Para que tengamos la sensibilidad suficiente de entender que la seguridad no se gana con más armas. Se gana con más derechos humanos, con más justicia, con más cooperación, en gran medida. No digo que no sean necesarias las armas, pero bueno. Entonces, Naciones Unidas ha tenido la legitimidad de hacer grandes acuerdos en su momento sobre los derechos humanos, que son obligaciones legales a nivel internacional. Pero no le hemos dado la capacidad para que se cumplan esas obligaciones legales. De manera que ¿quién tiene la capacidad de ejecución
los estados, los gobiernos. No han cedido su responsabilidad. Si un gobierno incumple los derechos humanos, Naciones Unidas no puede agarrar a ese gobierno y ponerle entre la espada y la pared, como haría cualquier gobierno si nosotros incumplimos la ley. Os diría que no lo entienden, se lo voy a explicar. Le mando una pareja de la Guardia Civil o un inspector y ya verá usted cómo se lo explica muy rápido. ¿Por qué? Porque tengo capacidad de hacerlo. Bueno, pues nosotros no le hemos dado esa capacidad a Naciones Unidas. Con lo cual, ni siquiera Antonio Guterres puede agarrar al gobierno de China, de España o de cualquier otro país y decirle, oiga, que esto se esté incumpliendo, esto es una obligación que ustedes tienen, háganlo porque si no tomaré medidas. No tiene esa capacidad. Un relator, podéis imaginar. Entonces, ¿qué capacidad tengo? Bueno, pues creo que no es despreciable la capacidad que tenemos los relatores y relatoras, somos una veintena, para visibilizar con autoridad los problemas que generalmente están poniendo sobre la mesa y peleándolos la gente que más sufre. En este caso, la gente que ve quebrados sus derechos humanos al agua potable y saneamiento. Cuando el relator toma en sus manos esa problemática, dirige una carta al gobierno, hace una rueda de prensa o hace una visita de país, de repente ese problema pasa a estar en el primer plano. Y de alguna manera visibilizando los problemas y visibilizando también los argumentos y las soluciones que el relator, con conocimiento de causa, puede dictar, puede establecer, muchas veces en sintonía con los movimientos sociales, que por ser movimientos sociales no tienen razón. Pero lo que yo suelo decir, por lo menos quienes sufren los problemas probablemente son los que mejor los conocen, porque por algo los sufren. Y no digo que tengan razón, pero son los que lo sufren y los que lo conocen. Luego, si queremos ofrecer soluciones, habrá que escucharles. Habrá que escucharles. Bueno, pues ese dar a conocer los problemas empodera a los movimientos sociales. A las instituciones a veces, puede ser un rectorado, puede ser un ayuntamiento que no está siendo escuchado suficientemente. Entonces ese empoderamiento es el que yo creo que puedo dar y el que se me debe exigir. Y quien cambia las cosas al final es la gente, sois vosotros, sois vosotras. Son los movimientos sociales los que empujan para resolver problemas. Bueno, dicho eso, cuando tomé posesión del cargo, hace ya 2 años que han pasado volados, pero volados, hice un primer informe que los tenéis todos en la red. Si queréis buscarlos, pues en el Consejo de Derechos Humanos tenéis ahí todos los informes míos y anteriores, ¿verdad? Y presenté un informe del diagnóstico de cuál era la situación. Entonces, desde ahí, repito, siempre digo, afrontamos una crisis global que es particularmente grave y paradójica. A mí me llama más por lo paradójico, pero es muy grave. Lo que yo llamo de manera un tanto provocativa la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. Claro, hablar de crisis global del agua hasta ahí hay poco riesgo intelectual. Cuidado, hace apenas 15 años, no lo sé si más o menos, pero no mucho más, hablar mismo en una universidad de cambio climático o de crisis global del agua, salías ya por esa puerta con un cartelito en la frente que decía profesor ecologista antisistema enemigo del progreso, ¿vale? Ahora no, ahora ya no tengo este riesgo, no hay riesgo intelectual en hablar de crisis climática, en hablar de la crisis global del agua. 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. Más de 4.000 millones de personas sin acceso a saneamiento básico. Eso tan sencillo que ¿de dónde está el váter ahí? Imaginaos que no tuviéramos servicios aquí. Eso es lo que tienen 4.000 y pico millones de personas. No tienen saneamiento a mano. Los chicos, ahí en el primer árbol. O en las escuelas hay, a veces, en la mayor parte de los países, 70% de las escuelas pues tienen váteres de chicos. Tanto si hay váteres como si no hay váteres. ¿Dónde van las chicas? Tienen que esconderse. Tienen que ir más allá, 100 metros, a los primeros arbustos o los segundos, por la discreción. Y arriesgan violaciones, violencia, etcétera, etcétera. Adelante. Nada, adelante. Bienvenidas, bienvenidos.
Repartiros por aquí y por allí. Exacto, estupendo. No, ningún problema, ningún problema. Encantado de que vengáis. Bueno, estaba diciendo eso, 4.000 y pico millones de personas sin acceso garantizado sin acceso a saneamiento básico. No me entretengo más. Bueno, con esas cifras, pues hablar de crisis global del agua ya no supone ningún riesgo. Pero si digo crisis global del agua en el planeta agua, seguro que muchos habéis empezado a pensar lo que siempre se nos dice. Sí, es el planeta azul, pero el 90 y mucho, no sé qué por cien, es agua salada en los mares, es agua inaccesible en las masas glaciares, tan solo un 3% del agua es dulce. Bueno, pues aún así, esos 2.000 millones de personas, en su inmensa mayoría, y luego hay una excepción, en su inmensa mayoría, no son personas sedientas sin agua en sus entornos de vida. Son personas terriblemente empobrecidas. Cuando digo terriblemente empobrecidas, estoy hablando de $2 de disponibilidad económica día a la semana, al mes a veces. Nada, o sea, es gente que no dispone de recursos económicos, bueno, pues terriblemente empobrecidas, que viven al lado junto a un río contaminado o un acuífero contaminado. Esos son los 2.000 millones. Es verdad que en territorios extremadamente áridos o semiáridos, con el cambio climático, muy posiblemente en pocas décadas estamos ya asistiendo a zonas que estaban en el límite de la habitabilidad, pues probablemente ahí sí se llegue a situaciones de inhabitabilidad por falta física de agua, del agua básica para una vida digna. Sí, eso es verdad y tiene una importancia grande. Aquí tenemos el Sahel y ya empezamos a tener refugiados climáticos y en gran medida el agua es un elemento. Pero, insisto, de los 2.000 millones, ¿cuántos millones somos en España? 40 y tantos, vamos, ¿cómo son? 47, 50. 2.000 millones, colegas. 2.000 millones. Bueno, pues ese es el contexto en el que yo digo la mayor parte de esos 2.000 millones no es propiamente personas sedientas. Aquí nuestros ancestros caminaron hasta encontrar un río, una fuente, un humedal, un lago. Las redes globales de ríos, de acuíferos, de humedales, cubren el 100% prácticamente. Son la red que nos cubre de agua. La gente vive al lado de un lugar. Si tú dices, ¿de qué pueblo eres? De tal pueblo. Dime cosas de tu pueblo. Dirá, pues no sé, la ermita de no sé qué, el río, no sé qué. Claro. Todo el mundo tiene un río cerca, si no, no estaría allí. Otra cosa es qué ha pasado con el río que tenemos o que teníamos. Ese es otro problema. Y entonces nos encontramos con que viven al lado de ríos contaminados. O ríos que hemos agotado, hemos transformado hemos destruido como ecosistemas. Por eso, en este contexto que os estoy diciendo, con este diagnóstico que os estoy dando, yo desde mi primer informe insisto, 2 líneas fundamentales de acción si queremos afrontar la crisis global del agua en el planeta agua. Una, hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas acuáticos, con nuestros acuíferos, con nuestros humedales, nuestros lagos. Mirad, no habrá posibilidad de avanzar seriamente en el cumplimiento de los derechos humanos para esos 2.000 millones de personas gravemente empobrecidas si no avanzamos en recuperar el buen estado ecológico de los ríos de los que se proveen a diario. Claro que tenemos tecnologías, claro que podemos instalar al lado del poblado una planta de ósmosis inversa que depure y dé agua sumamente potable, pero no lo pueden pagar, colegas. No se puede pagar. Lo podemos pagar nosotros, ellos no. No es solución válida.
única opción que tenemos si queremos avanzar seriamente es recuperar la ingeniería natural del ciclo hídrico, como dicen las comunidades indígenas, por cierto, respetar a la madre naturaleza, que esa ingeniería sofisticadísima que es el ciclo natural que gestiona los ecosistemas acuáticos, que esa ingeniería que funciona con energía solar gratuita vuelva a funcionar correctamente. Y entonces sí, será accesible cuando menos el agua en buen estado para esas comunidades gravemente empobrecidas. Luego, por tanto, aquí hay una confluencia que es el tema, uno de los temas de mis informes de este año, el que presentaré en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, ante el plenario, que es hacer las paces con nuestros ríos. Es una confluencia entre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento y un derecho humano recientemente reconocido en Naciones Unidas, que es el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible. Tener un río en buen estado no puede ser un lujo de ricos. Es una necesidad vital de los más pobres. Un derecho humano. Y no vale decir, no, es que como yo produzco puestos de trabajo, puedo contaminar el río. No, usted produce puestos de trabajo y buenos beneficios, supongo, legítimos seguramente, pero usted no tiene derecho a envenenar a la gente. Yo vengo ahora de una visita oficial a Perú. Todavía no he hecho el informe y, por tanto, públicamente así no puedo escribir lo que voy a decir aquí ahora. Pero lo diré en mi informe y lo someteré a debate en Naciones Unidas. 31% de la población peruana, oficialmente, con la boca pequeña, pero oficialmente, se contaminan a diario con metales pesados, procedentes de la minería. 11 millones de personas en las zonas rurales, campesinado, indígenas. 100% de los niños de las escuelas. No he llorado tanto en mi vida durante 15 días. No he llorado tanto. Con las mujeres que venían con los certificados que habían hecho, gastándose el dinero que no tienen para ver cómo estaba su hijo porque ya tenía síntomas serios de envenenamiento, llorando. He estado envenenando sin saberlo a mi hijo. Me decían que era agua buena. Hoy sé que he estado envenenando a mi hijo, llorando. ¿Y yo qué podía hacer? Llorar con ella. ¿Y qué le doy a mi hijo ahora? Me dicen que no, que ahora el agua que traen en un camión es bueno, pero no tengo ningún laboratorio que me lo certifique. Me dice la empresa minera que depura el agua, pero me lo dice la empresa minera. Me lo dice el gobierno, que está de acuerdo con la empresa minera. 31% oficialmente, es decir, probablemente mucho más. Yo estoy preguntando en Naciones Unidas cómo se llama a eso. ¿Cómo se llama ese crimen? Porque además, si a mí me envenenan con metales pesados, no se pierde mucho. Me queda poca vida. Bueno, poca, espero la más posible, ¿no? Pero la que me queda la he vivido ya la mayor parte de mi vida. Yo no soy un gran problema si me envenenan con metales pesados. Pero a un niño de 3 años, ¿cómo va a ser eso? Los metales pesados no se digieren, se acumulan progresivamente. Es un niño condenado a la enfermedad y a muerte desde ya. ¿Cómo podemos aceptar eso? ¿Tenemos humanidad? No, es que es riqueza, pero ¿qué riqueza, carajo? ¿Cómo se llama a ese crimen? Digo genocidio y no, porque no hay voluntad de matar. No hay voluntad, pero se mata. ¿Cómo llamamos a eso? Tengo un simposio ahora en Barcelona entre juristas para discutir este tema. ¿Cómo se llama esto? ¿Ecocidio? Parece que suena que con el ecocidio matas bichitos. Aquí estás matando bichitos humanos, desde pequeñines. Cadenas tróficas. Bueno, perdonadme, me emociono con el tema porque digo, no había llorado tanto en 15 días como he venido llorando este tiempo atrás en Perú. Primer desafío, pues, hacer las paces con nuestros ríos, nuestros ecosistemas acuáticos. Segundo desafío, promover una gobernanza democrática del agua
entendida como un bien común, accesible para todos y todas, pero no apropiable por nadie. Como un bien común y no como una mercancía. Por eso os agradezco que traigáis este agua. Y a veces, con toda buena voluntad, ponen la botellita de plástico, que el plástico es un problema. Pero cuando miro, ¿y quién ha hecho esto? No, esto es un negocio. Pagamos 1.000 euros metro cúbico. Y no decimos nada, tan tranquilicos. Bajáis al bar, 1.000 euros metro cúbico. El agua que la naturaleza nos provee gratis. ¿Por qué? Porque no nos fiamos del agua que sale por aquí y por allá. Los ríos pueden estar contaminados, ni salud. 1.000 euros metro cúbico, 1 euro el litro. Metro cúbico, 1.000 litros, 1.000 euros metro cúbico. No tenemos perdón de Dios, no tenemos sensatez. Ni siquiera hemos reflexionado, tanto que nos importa la economía. No hemos reflexionado por lo menos en la economía. Gobernanza democrática del agua, entendida como un bien común y no como una mercancía. En plena era de la privatización de todo. No os voy a aburrir, tenéis un informe de mi antecesor, Leo Heller, sobre los peligros, riesgos, fue muy diplomático, de la progresiva privatización de los servicios de agua y saneamiento. Aquí en Madrid se intentó privatizar. Canal de Isabel II es una forma de gestión pública, pero con un enfoque privatizado. No es lo que debiera ser, pero bueno, se paró la privatización en Canal II. El 50% de españoles y españolas están gestionados por agua privatizada. Y ni se lo preguntan, sale agua por el grifo, igual están pagando el doble de lo que realmente cuesta. Si alguien no puede pagar porque está en paro y tiene dificultades para llegar a final de mes, se le corta el agua. Y yo ya he escrito a todos los gobiernos diciendo, eso es un delito internacional. Una familia en situación de vulnerabilidad no se le puede cortar el agua. Porque quiebra el derecho humano al agua potable, el saneamiento. Yo no digo que no paguemos el agua. Todos los que podemos pagarla, que somos y la mayoría, paguémosla desde el primer litro hasta el último. Probablemente con una política tarifaria en donde el primer bloque sea mucho más barato, sencillo, básico, luego más caro y el último 4 veces más caro, que hay una subvención cruzada de los usos suntuarios hacia los usos básicos. Pero si una familia está en situación de vulnerabilidad, igual que pasó en la pandemia, carajo, tampoco es tan difícil. El escudo social pasó algo, se rompió algo en este país, porque no se pudiera cortar el agua a alguien que estuviera en situación de necesidad. No pasó nada. Pudimos con eso. Es un derecho humano. Pues hagamos una ley que lo proteja así, que lo establezca así, y entre todos lo pagaremos, no hay problema. Será una miseria. Chocolate del loro. Pero si somos un país democrático, aseguremos los derechos humanos de la gente que tiene más dificultades. Bien, esas son mis dos grandes líneas de trabajo y no me da tiempo a desarrollar mucho más. Quería aterrizar más allá de las grandes ideas. Uy, ya se me ha ido el tiempo. ¿En 5 minutos me dejas? 10 minutos. Aterrizar en lo local. Estos planteamientos son globales, generales, tienen sus aterrizajes en cada lugar, pero yo diría eso de piensa global, actúa local. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer en este campus, en esta universidad? De alguna manera tenemos el privilegio. Somos unos privilegiados. Cuesta una universidad. Ir a Estados Unidos y veréis lo que hay que pagar por estar aquí. No lo podríais pagar la mayoría. Somos unos privilegiados. España nos paga en gran medida la universidad a pesar de estar pagando luego unas cuotas, unas matrículas, ¿verdad? Bueno, pues revirtamos a la sociedad haciendo de nuestras facultades lugares ejemplares. Lugares en donde digamos, miren, lo mismo que hemos hecho en esta facultad, lo mismo que hemos hecho en este campus, se puede hacer en el resto de la ciudad. Obviamente, primero, para mí, garantizar que el agua que sale por los grifos sea de excelencia. Y eso nos lo puede decir el canal de Isabel II, pero yo creo que debería haber laboratorios
públicos, independientes, que no sean juez y parte, que certifiquen que en efecto este agua que sale es de excelente calidad. La nueva directiva de agua que hay, que por cierto se ha transpuesto y por fin se habla ya de derecho humano en España, no está mal, no todo lo bien que se debería haber hecho, pero se ha transpuesto y ya se reconoce derecho humano, incide en la fuente. Llega un momento en que los niños se creen que la leche no sale de la teta de la vaca, sino que sale del tetrabric. Pues lo mismo, el agua sale del grifo. No, no, no. Vayamos a ver de dónde viene este agua. Conozcamos la fuente. Incluso la universidad, las escuelas. ¿De dónde viene el agua que bebemos? ¿Qué es la vida? El alma azul de la vida. Veamos el río, el lugar de donde viene. Miremos a ver si es un territorio vivo, si hay macroinvertebrados. Se ve muy fácil. Si es agua de calidad, la Unión Europea lo exige por ley. Canal de Isabel II puede ser denunciada por vía penal si no garantiza que está tomando agua de una fuente saludable, que no significa solo que el agua sea limpia, sino que el río esté vivo, que las funciones biológicas del río estén activas. Yo, si llego a un río en donde se han muerto las ranas, no daría de beber a mi hijo, ¿vale? ¿Entendido? Pues ya Europa tiene esa legislación. Recuperación del buen estado ecológico de nuestras masas, de nuestros ríos, de nuestros acuíferos, etc. Bueno, por ahí sería bueno empezar. Segundo, el agua se puede contaminar en las redes. Me dicen, no, el canal de Isabel II solo es responsable hasta la red que entra al campus. No sé si es verdad. ¿Cómo está la red del campus? Y a lo mejor se le pregunta al rectorado. El rectorado dice, pues mira, la verdad, no lo sabemos. No lo hemos mirado, no, vamos a preguntar al servicio. Y el servicio, uy, Dios mío, yo qué sé. Bueno, pues esto hay que arreglarlo. Si es responsabilidad nuestra, ¿cómo está la red? Mirad, muchas redes se contamina el agua que sale en el grifo se contamina en la red. Sobre todo cuando la red está ya muy mala y fugas, hay muchas redes que están al 50% de fugas. Y lo demás no es que se fugue el 50% del agua que tanto nos ha costado traer, almacenar, clorar, depurar, que ya es grave. Ya es grave. No, es que cada vez que entonces, fruto de esas pérdidas, tenemos que cortar el agua porque ya hay un reventón, o por ahorrar agua, como pasa en los sistemas de tandeo en México, en Gran América Latina, se corta el agua en una red y está solo el 10% del distrito con agua a presión, el 90% de las fugas se ahorra. Ahorras el 90% de... ¿Pero qué ocurre en torno a una fuga cuando quitas la presión de la red? Podéis imaginar lo que hay alrededor de la fuga, ¿no? Si le quitas la presión, intrusión contaminante masiva. Son redes que por su naturaleza, por su forma de gestión, no son potables. Ya puedes clorar el agua todo lo que te dé la gana. Se te contamina el agua en la red. Una locura. Luego, redes en buen estado, renovadas al plazo en que se amortiza el tiempo técnico de duración de la red. No pasa en ningún ayuntamiento. Hay que hacerlo. Que empiece la universidad diciendo, yo pongo ya un protocolo por el cual renovamos la red y ahora vigilamos y renovamos progresivamente la red para tener una red excelente. Siguiente. Si el agua llega buena, no es aceptable forzar a la gente o inducir que la gente compre botellitas de agua a negocio. Hay una campaña que hace AEOPAS, la red de gestores públicos, que es orgullosos de nuestra agua potable. Y entonces en muchos ayuntamientos se empieza a hacer lo que se hace en muchos sitios de Estados Unidos. Los bares y restaurantes que se adhieren a la campaña, cuando tú llegas y te sientas en la mesa, te sacan una jarrita de agua gratis. Bienvenido. Yo lo recuerdo, yo viví en Madrid, mi madre vivía por allí en una casita humilde y mi madre tenía en la entradita de la casa, tenía un aparadorcico, una jarrita de agua, una bandejita, una servilletica. Cuando llegaba el del butano, buenos días, señor, ¿quiere usted un vasito de agua? Y el señor, no, que tengo mucha prisa. ¿Y de vino? De vino sí. Y entonces abría y le servía un vasito de vino. Pero era el buenos días, sea usted bienvenido a la casa, ¿quiere usted un vasito de agua? La fuente pública, las estamos cerrando. No es que necesitemos ya, pero es el agua como un elemento cultural de bienvenido. Es usted bienvenido. No tiene agua a mano, aquí hay agua buenísima. Estamos orgullosos y orgullosas
de nuestra agua? Pues que pase en la universidad, que estemos orgullosos de nuestra agua. En fin, por ahí hay mucho. Otra cosa importante, saneamiento. Y se me está acabando el tiempo y en todo caso en el coloquio. Mirad, nos hemos gastado el dinero que no teníamos cuando hemos empezado a buscar no contaminar los ríos. Y lo hemos transformado en ley. Entonces hemos hecho depuradoras. Al final de las cloacas, hemos hecho una depuradora. Pero ¿qué pasa cuando llueve? Pues cuando llueve, salvo Francia, que por alguna razón de la ingeniería urbana francesa de hace mucho tiempo hicieron saneamiento, alcantarillado separativo. Entonces, en unas partes del alcantarillado va el agua que viene de las casas y por otro lado el agua del drenaje pluvial, la que viene de la lluvia, y va por separado. Entonces ellos no tienen este problema, pero el resto de Europa, cada vez que llueve, Europa queda fuera de la ley, Madrid queda fuera de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas unitarios, entonces todo el agua que corre por la calle se mete a la alcantarilla y a la depuradora llega 100 veces, 20 veces, 30 veces más agua que la que puede entrar. ¿Y entonces qué hay? Ir a verlo desde la universidad, ir a ver los rebosaderos. Y veréis miles de condones y de toallitas famosas de esas colgadas de los arbustos, porque son los rebosaderos de Madrid cada vez que llueve. ¡Fum! Al río, contaminado. De manera que Europa queda fuera de la ley cada vez que llueve en serio. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues lo primero que se ocurre, venga, vamos a hacer ciudades Gruyère, venga, vamos a hacer depósitos de tormenta en mitad de la ciudad. Pues sale carísimo. Hemos empezado a hacerlo, pero después de gastarte un dinero que no tienes, has resuelto el 5% del problema. El agua, cada vez que llueve, al río, con toda la mierda. Perdonad. Los más inteligentes que han empezado a hacer estrategia de medio-largo plazo de ciudades permeables. Buscar que en vez de que el agua vaya a la alcantarilla, la más posible se infiltre al acuífero. Depende de qué acuífero, qué sustrato tengamos. Ahí los geólogos y los hidrogeólogos. ¿Qué tenéis debajo del campus? A lo mejor tenéis dolinas. Y si tenéis dolinas, no metáis el agua debajo, pues os hundirán las facultades. Pero si tenéis un sustrato adecuado y un acuífero, pues ese agua, antes de que se contamine, desde el tejado a un pozo de infiltración, no cuesta nada. Es súper barato. Y el agua que corre por la calle, al final, que se disipe un poquitín, pum, y a una zanja de drenaje que también, con arena, pum, pum, al fondo, se está alimentando el acuífero. Estamos preparando una ciudad permeable. O se recoge el agua en los tejados y se usa, dándole un pequeño tratamiento muy sencillo, es una tecnología muy sencilla. Y a lo mejor el agua del váter que tiramos de la cisterna con agua clorada maravillosa que le hemos traído de la sierra para arrastrar la porquería, pues en vez de eso, pues a lo mejor tenemos agua que es la de lluvia, que la tenemos almacenada y que tenemos un sistema distribuido u otros mecanismos. Hay un montón de buenas ideas. ¿Que no las podemos hacer en la ciudad de golpe por decreto? Claro que no. No podemos cambiar el tejido de saneamiento de una ciudad por decreto, pero por fases. Cuando haya que renovar la infraestructura de una calle, drenaje separativo, pozos de infiltración. Y, por ejemplo, hay países en donde ya, en vez de cobrar más dinero en el recibo del agua para atender estos requerimientos de saneamiento del drenaje, que eso no te induce ninguna buena política, no te incentiva ninguna buena actitud, dicen, no, vamos a hacer una tasa de impermeabilización. ¿Cuánta agua impermeabiliza usted? Si vives en una casa de vecinos, nada, metro cuadrado de tejado, no te vas a enterar. Pero si yo soy una gran superficie y tengo un parking de no sé cuántos metros, me va a ser rentabilísimo tener un pavimento permeable. En 2 años lo tengo amortizado porque voy a tener que pagar un montón de pasta, si no. Entonces, a través de esa tasa de impermeabilización se induce una actitud de colaboración ciudadana, empresarial, etcétera, etcétera, más inteligente. Pero es un gran problema. Ahí andamos. Entonces, aquí en la universidad se podría hacer un ensayo parcial del campus permeable, etcétera, etcétera. Bueno, no me da tiempo a seguir con esas ideas, pero yo os animo, en línea de lo que me habéis contado que estáis intentando, interdisciplinarmente, agarrad hidrogeólogos, ciencias de la salud. No he hablado de lo que ella va a hablar, contaminantes emergentes, ya contará ella, ¿no? Ingeniería, urbanismo,
y poned en marcha lo que podría ser una ciudad inteligente y solidaria, inteligente, sostenible, solidaria, responsable, y que nosotros aquí lo practiquemos. Si somos capaces de practicarlo aquí, seguramente seremos buenos predicadores de lo que debemos hacer en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestros entornos de vida. Yo os animo a eso. Estamos ante un desafío, no he hablado del cambio climático, pero podéis imaginar que acelera esa crisis global del agua en el planeta agua. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Nos has dejado sin respiración. ¿Eh? Ahora Isabel, menos mal que es muy lista. Y nos va a contar además algo que en esta facultad pues no solemos oír, que son desde la química, ¿no? La interpretación química del agua, bueno, pues cuáles son los riesgos a los que estamos sometidos. Curioso decir que tenemos dos ponentes y ninguno de ellos nos está hablando del agua desde las ciencias sociales. Apuntémonoslo también, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Gracias por venir. Bueno, gracias lo primero por invitarme a estas jornadas, a Víctor. Y nada, voy a hablar de un tema que espero que sea de interés para todos. Yo pertenezco a uno de los 7 institutos de investigación, son institutos madrileños de estudios avanzados de la Comunidad de Madrid que se fundaron hace ya 15 años. En INDEA Agua, una de las temáticas más estudiadas son los contaminantes de preocupación emergente y eso es de lo que vengo a hablaros hoy. Bueno, empiezo diciendo que no soy para nada experta en la gobernanza del ciclo del agua, como Pedro Arrojo, simplemente deciros que sí que en el sistema de mejora de la gobernanza del ciclo urbano del agua lleva implícito una serie de medidas para aumentar la seguridad hídrica, que tiene como objetivos, además de aumentar los niveles de resiliencia ante la escasez de agua, restaurar y preservar los ecosistemas acuáticos, también se centra en mejorar la calidad del agua, que está muy, muy impactada por los efluentes de aguas residuales, ¿no? En este sentido, en el 2000 ya se publicó la Directiva Europea Marco de Aguas, en la que ya aparecían estrategias para combatir la contaminación de las aguas y también estrategias para prevenir y controlar dicha contaminación. A partir de esta directiva ya nacen todas las directivas, normas de calidad ambiental, reales decretos que afectan a las masas de agua, superficiales, subterráneas, de consumo. Y nada, deciros que en el 2008, en la Directiva de Aguas Superficiales, ya se empiezan a legislar una serie de contaminantes que se llaman sustancias prioritarias, que son hidrocarburos, dioxinas, metales pesados. A los 4 años ya se hace una evaluación de esta directiva y en el 2013 se añaden 12 sustancias más. Estamos hablando ya de 45 sustancias prioritarias. Este es el estado actual. Pero bueno, no vengo a hablar de las sustancias que están reguladas, vengo a hablar de algo más interesante, que son las sustancias que no están reguladas, o mejor dicho, que todavía no están reguladas, ¿no? Porque en el 2013 ya aparecen medidas sobre contaminantes emergentes. Ya se empieza a hablar de ellos y aparecen las listas de observación. ¿Qué son las listas de observación? No son directivas, son simplemente listas que recogen sustancias que pueden suponer un riesgo significativo, pero que todavía no hay suficientes datos de seguimiento para determinar que tengan un riesgo real. Son, para que lo entendáis, unas listas que incluyen sustancias que vamos a dejarlas en cuarentena. Entonces, aquí aparecen los contaminantes de preocupación emergente. Todos nosotros sabemos que es un contaminante. Es una sustancia que se encuentra en el medio ambiente y puede presentar un riesgo para la salud humana y para la calidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres. ¿Pero por qué estos son de preocupación emergente? Bueno, los contaminantes no son emergentes porque no son nuevos. Lo que pasa es que ahora es cuando se están empezando a detectar por los avances en las técnicas analíticas y tecnologías, ¿no? Y en las diferentes tecnologías. Por lo tanto, lo que es emergente es la preocupación
que hay en torno a que aparezcan estos contaminantes en el medio ambiente. Pueden ser químicos, como fármacos, derivados de productos que utilizamos para nuestro cuidado personal, pesticidas, estimulantes y drogas de abuso, aditivos industriales, micronanoplásticos. También pueden ser biológicos, como bacterias resistentes a antibióticos, virus y protozoos. La COVID-19 está considerada un contaminante de preocupación emergente. Entre las fuentes de emisión, vamos a centrarnos, hay muchos, como os he dicho, pero hoy solamente os voy a hablar de los fármacos, ¿vale? Las fuentes de emisión, el 90% viene de nuestro consumo, del consumo humano. Nuestro organismo no es capaz de metabolizarlos, por lo tanto los excretamos, llegan a las estaciones, por el agua residual, llegan a las estaciones depuradoras de aguas residuales. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que alcancen el agua superficial, los suelos agrícolas, incluso el agua potable. Bueno, estoy con la flecha mal. Los fármacos, la presencia de fármacos es un problema global, ¿vale? Se han detectado fármacos y productos de transformación en aguas superficiales, subterráneas, potables, efluentes de dar, estiércol, sedimentos, suelo, biota, a lo largo de todo el planeta. El consumo mundial de medicamentos se registra una tendencia al alza en la última década. Los antihipertensivos, el consumo ha aumentado un 65%, pero es que los antidepresivos y antidiabéticos han aumentado un 100% y los reguladores lipídicos un 300%. España, que actualmente es el 7º país del mundo en consumo de fármacos, ocupa el puesto número 29 respecto al resto de países por población. Entonces, esto es un dato bastante curioso, ¿no? Por lo tanto, todos estos datos, ¿no?, son los que hacen que las listas de observación, que os he comentado ahora, tengan especial alerta, alarma sobre los fármacos, sobre este tipo de contaminantes emergentes. En el 2015, en la primera lista de observación, ya se incluyeron antibióticos macrólidos y analgésicos como el diclofenaco. En la revisión del 2018, el diclofenaco desapareció de la lista, pero no porque no fuese peligroso, porque no tuviese algún riesgo, sino porque ya había datos suficientes para decidir si se legisla o no se legisla. Entonces, como ya hay datos suficientes, se quita de la lista de observación, pero se incluyen otros, la amoxicilina y el ciprofloxacino, también antibióticos. En el 2020, además de los antibióticos, ojo, también se mete ya un antidepresivo, que es la venlafaxina. Pero no solo el antidepresivo, sino su producto de transformación, la O-desmetilvenlafaxina. ¿Por qué? Porque se ha visto que los productos de transformación de los fármacos pueden llegar a ser más tóxicos que el propio fármaco. En el 2022, que es la última lista de observación, la última revisión, se ha añadido además un antidiabético, la metformina. No sé si habéis escuchado recientemente en la televisión que había problemas en las farmacias, no había metformina, porque la gente, además de utilizarla como antidiabético, lo utiliza para adelgazar. La gente lo está consumiendo. Bueno, pues el gran consumo de metformina, la gran presencia de metformina en las aguas hace que sea un compuesto que, bueno, vamos a ponerlo en cuarentena y vamos a meterlo en la lista de observación. Además de las listas de observación a nivel europeo, existen comités como el SHEP. Uno de los investigadores vinculados de Indeagua, Marco Villi, pertenece a este comité. Y ya en el 2018 pusieron sobre la mesa 14 problemas emergentes, 6 de ellos relacionados con el agua. 1. Las altas concentraciones crecientes que se veían de fármacos y de drogas. 2. La movilidad de estos compuestos, o sea, no solo ya era importante la persistencia en el medio ambiente de estos compuestos y su toxicidad, sino también la movilidad. ¿Por qué? Porque podían llegar a las aguas potables. Los productos de transformación, que como he dicho, pueden llegar a ser más persistentes y tóxicos que el compuesto de origen, que el fármaco de origen, y luego también pues, la presencia de compuestos perfluorados, de micronanoplásticos y de nanopartículas de materiales de construcción. El papel de institutos de investigación como Indeagua es fundamental en cada uno de los eslabones de la cadena de trabajo que hay que hacer, que hay que conseguir para poder avanzar en la legislación.
En nuestro instituto nosotros detectamos impactos, posibles problemas y lo que hacemos es aportar soluciones tecnológicas. Actualmente tenemos 6 grupos de investigación que abordan 4 vértices: gestión sostenible de masas de agua, calidad y contaminación, tratamiento y reutilización del agua y análisis económico institucional. El diagrama de flujo de la cadena de trabajo que he comentado antes que hay que seguir para poder avanzar en la legislación va desde el desarrollo de tecnologías analíticas para poder detectar los contaminantes, permitir su monitorización, evaluar la presencia, transporte, evaluar también el riesgo que tienen para la salud humana y el riesgo ambiental. Y por último, llegar al desarrollo de tecnologías para eliminarlos y prevenir, ¿no?, su presencia. Desarrollamos métodos analíticos, aquí está principalmente mi trabajo, desarrollamos métodos analíticos que permiten la extracción y cuantificación de contaminantes en diferentes matrices medioambientales. Tenemos que llegar a detectar niveles muy bajos de nanogramos litro, que para que os hagáis una idea es como buscar un grano de azúcar en un billón de granos de arena. Pues eso lo tenemos que ver, ¿vale?, para detectar los microcontaminantes. Manejamos bases de datos de miles de compuestos con información espectral. La información espectral, el espectro de una molécula, lo pongo ahí el símil, es su huella dactilar química, es como nuestra huella dactilar, es única, ¿vale?, para esa molécula. Entonces, también aquí decir que es muy importante trabajar en crear listas de compuestos que son sospechosos para luego poder identificar esos contaminantes en el medio ambiente. Lideramos proyectos de investigación que están financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, también por la Unión Europea, en el que se estudia la presencia y propagación de estos contaminantes desde las fuentes emisoras, que son las estaciones depuradoras de agua, hasta metorreceptores, que son como, en este caso son los cultivos, ¿no?, las plantas de cultivo, ya que existe riesgo de propagación a través de otros compartimentos y posible entrada así a la cadena trófica. En estos proyectos, en el FAFE y NAT4Health, en concreto se centran en la Comunidad de Madrid, en un punto en el que confluyen el río Manzanares y el río Jarama, y decir que estos ríos están fuertemente impactados por los efluentes de las depuradoras y incluso un 85% de su caudal son efluentes de depuradora, o sea, importantes. Monitorizamos también contaminantes de preocupación emergente en los influentes y efluentes de las depuradoras. Esto es curioso porque estos datos también son un reflejo un poco del patrón social, ¿no? Si os fijáis, las altas concentraciones de estimulantes como nicotina, cafeína y sus productos de transformación también suelen aparecer muy concentrados, siempre los analgésicos, ibuprofeno, paracetamol. Es curioso cómo la concentración de acitromicina a partir del 2020 empezó a aumentar, que eso, bueno, no sé si conocéis que era el antibiótico que se recetaba con la enfermedad de la COVID. También aparecen antidepresivos, la venlafaxina, la metformina, que aparece también tanto en efluentes como en influentes y siempre a concentraciones muy altas. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, por qué está la metformina en las listas de observación, porque es un contaminante que aparece siempre a concentraciones muy altas a lo largo ya de muchos muestreos, ¿no?, en las monitorizaciones. Todos los trabajos que nosotros hacemos en cuanto a la monitorización y el estudio de la presencia y transporte, aparte de ser publicados en revistas científicas, también aparecen en prensa. No sé si alguno de vosotros os acordéis de este titular: el río Manzanares es el más contaminado por fármacos de Europa. Bueno, pues detrás de estos titulares está Indeagua. En este caso, en el del río Manzanares hubo un poco de revuelo, porque, bueno, si no habéis leído la noticia, os aconsejo que no os quedéis solo con el titular y leáis la noticia, ¿no? Es el más contaminado de fármacos de Europa porque solo se estudió el río Manzanares, o sea, no se estudiaron otros ríos. Entonces, ya está. No, el estudio del río Manzanares, de la monitorización en el río Manzanares, fue a lo largo, no sé si fue 1 año o 2 años, diferentes puntos de muestreo, desde aguas arriba, aguas abajo, durante diferentes meses,
es muy importante tener el contexto cuando se habla de contaminación, ¿no? Tienes que hacer un seguimiento. No se comparó en este estudio lo mismo con otros ríos de Europa. De hecho, también es un poco complejo porque el listado de compuestos que se monitorizaron en el Manzanares no tiene por qué ser útil a la hora de monitorizar la contaminación de otros ríos de Europa, ¿no? Porque el patrón social cambia, como digo. O sea, no son los mismos medicamentos que se pueden consumir aquí o, por ejemplo, en Finlandia. Evaluamos el riesgo ambiental y para la salud humana en el contexto agrícola y también ecotoxicológico. En el contexto agrícola, porque la reutilización indirecta en el riego de agua, en el riego de cultivos, supone una ruta de propagación, acumulación y exposición a fármacos y productos de transformación en el medio agrícola, ¿no? Se ha visto que la absorción de contaminantes es mucho más acentuada en la raíz y son muchos menos los que llegan al fruto. Esto os lo pongo para decir simplemente que en el escenario medioambiental, en estos proyectos medioambientales, es muy importante hacer una evaluación de los contaminantes multimatriz, es decir, en el compartimento agua, suelo, planta. ¿Por qué? Porque puede ser que concentraciones de fármacos en el agua que sean muy bajas estén enmascarando que esos compuestos estén quedando retenidos en el suelo o que estén pasando a las plantas. A nivel ecotoxicológico, bueno, pues ya es conocido que los antidepresivos cambian, que esto es lo que ha dicho un poco Pedro Arrojo antes, ¿no? Cambian el comportamiento de los peces, que los antibióticos generan bacterias resistentes a los antibióticos. Esto, ojo, porque es importante, o sea, puede suponer un problema a la hora de tratar enfermedades infecciosas, ¿no? Y que las hormonas alteran el sistema reproductivo. En Indeagua también llevamos varios proyectos que el enfoque es evaluar y predecir el efecto de los ecosistemas, de los contaminantes en los ecosistemas, simulando muchas veces condiciones ambientales que estén asociadas al cambio climático. Otros proyectos están más relacionados con la presencia de micro y nanoplásticos en el medio ambiente. Para atajar todo el problema, ¿no? de la presencia de los contaminantes en el medio ambiente, desarrollamos tecnologías no convencionales basadas en la naturaleza, como los filtros verdes, también tecnologías como son los humedales bioelectrogénicos, que en este caso se basan en el metabolismo de las bacterias que están en el suelo, son capaces de regenerar el agua residual sin coste energético. Es más, ellas mismas producen la energía, ¿vale? Entonces este tratamiento es súper interesante. Y también tecnología de membranas, que aparte de utilizarla para la desalación, bueno, pues también se utilizan para la preconcentración, eliminación de virus y micronanoplásticos. Bueno, acabo ya la presentación. He empezado un poco diciendo cómo a nivel de legislación, ¿no? ¿Qué acciones se llevan a cabo para regular los contaminantes y todo el trabajo que queda por hacer? Y nada, me gustaría terminar la presentación diciendo cómo está ahora, ¿no? El estado actual y hacia dónde vamos. Bueno, pues ya si os fijáis en la Directiva de Aguas Superficiales y Subterráneas se están incluyendo sustancias que aparecían en las listas de observación, es decir, se ha visto que sí que pueden suponer un riesgo para la salud humana. Entonces, se han incluido hormonas, antibióticos macrólidos, la carbamazepina, el diclofenaco, el ibuprofeno también y la carbamazepina y sulfamethoxazonas subterráneas. Y respecto a las sustancias no reguladas, bueno, pues las listas de observación ya se están proponiendo para el agua de consumo. Se quiere analizar el nonilfenol y la hormona, el estradiol. Y en las aguas residuales urbanas, bueno, pues en el tratamiento se está hablando, bueno, ya hay una revisión de la directiva, que muchas depuradoras están un poco nerviosas, ¿vale? Y nada, esto es un poco la visión de la presencia de los contaminantes, ¿no? Que convivimos con ellos.
Muchísimas gracias, Isabel. La verdad es que nos has abierto otro hueco de preocupación. En mi caso, la verdad es que desconocía totalmente y sí que es cierto que analizando el tema alimentario, que es más mi zona, ¿no? Precisamente toda esa obesidad que se produce, ¿no? En los malos hábitos alimentarios, ¿no? Bueno, o digamos en lo que se produce, que sea además uno de los causantes de esa contaminación del agua que tomemos, pues me parece todavía agravar más el problema. Bueno, creo que tenemos una oportunidad única de tener aquí a dos grandes ponentes con temas muy complementarios, muy importantes sobre el agua. Y bueno, en la universidad, todos vosotros, la oportunidad de tener un diálogo directo con ellos. Así que, ¿quién se anima? ¿Quién tiene alguna pregunta? Adelante, Fernando. Hola. Si podéis, os presentáis. Sí. Bueno, mi nombre es Fernando Nuño Santana, soy profesor de esta facultad, del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global, también profesor de Cooperación Internacional. Estoy aquí con parte de los estudiantes de la asignatura. Yo tengo interés porque el relator nos explique un poco en qué está ahora, ¿no? Para hacernos una idea de un poco los casos más graves, que supongo que son los que llegan a sus manos, se encuentran en este momento de febrero del 2023, ¿no? Para hacernos una idea de cuáles son los retos, ¿no? A los que se enfrenta como relator, ¿no? Desde Naciones Unidas. Y también tenía una duda más técnica para Isabel sobre cómo llegan todos estos fármacos al ciclo del agua que bebemos, ¿no? Entiendo que sobre todo a través de excretas, pero bueno, también supongo que será a través de otras vías, ¿no? ¿Cómo llega ese grupo de fármacos, de medicamentos al agua que finalmente bebemos en un momento dado? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Vamos a unir por lo menos tres y damos. Listo, ya. Bueno, mi tema es, el agua es un derecho fundamental. Yo creo que cada vez hay que concientizar más sobre eso. Pero, ¿qué pasa cuando, como lo mencionó, empresas o países frenan el derecho a agua a otros? ¿Sí? Y se me viene a la mente el tema de lo que está pasando en Asia Central, la llamada guerra del agua, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, el tema con Turquía, Siria e Irak, donde hay un embalsamiento que frena el acceso a agua a otras zonas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo soy de Colombia y pues somos los más ricos en páramos, pero aún así pues vendemos nuestros recursos naturales a empresas nórdicas. ¿Y qué pasa si nos cierran el acceso a nuestros propios recursos? Debería ser para el disfrute del ciudadano y termina siendo para otros gastos, para otros fines, cuando pues más aún que es un derecho humano, ¿no? Concientizar sobre eso. Entonces, por más regalías que den y demás, pues se está quitando un recurso que es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se maneja cuando empresas o países frenan ese acceso a un derecho fundamental como el derecho al agua? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez y represento al Observatorio del Derecho Humano al Agua, que está aquí en la Complutense. Es una página web que se dedica a difundir qué es el derecho humano al agua. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a los organizadores por haber traído a la persona más representativa que hay en el mundo sobre el derecho humano al agua, que no, o sea, más arriba no hay nadie, que es el señor Pedro. Y también, por supuesto, agradecer a
a Isabel el haber venido para tratar un tema absolutamente crucial. Bien, la primera pregunta que yo quiero dirigir es al señor Pedro. Y es, bueno, dentro de lo que es el derecho humano al agua y la construcción del derecho humano al agua en el mundo, como casi todos sabemos, tiene, digamos, varias vías o varias directrices para poder ejercer ese derecho. Pero a mi juicio creo que hay una serie de pilares fundamentales para poder construir el derecho humano al agua, o prioritarios, como son el derecho a la información, la transparencia y la participación. Creo que sin ese triángulo va a ser muy difícil poder, digamos, empoderar ese derecho y dar a las personas esa capacidad. Y a Isabel la quiero preguntar si ella ve la posibilidad de que, como hay propuestas, que en el futuro, en muchas zonas del mundo, lo que se beba sea agua reciclada. Es decir, ¿existe la posibilidad de ver agua reciclada con riesgo cero? Creo que, no sé si ella habrá tenido la posibilidad de consultar estudios en ese aspecto, ¿no? Y que nos informe un poco de cómo es el estado de la cuestión en ese área. Y ya solo invitar a los alumnos que, digamos, están interesados en agua, pues a que visiten el Observatorio del Derecho Humano al Agua, esa página web que depende del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, y animarles a que, bueno, a que entren en este mundo fascinante. Y nada más. Dar también la enhorabuena al señor Pedro Arrojo, porque yo creo que por su carrera, digamos, por su personalidad, creo que no sé si hay en estos momentos mejor persona para representar a este relator del derecho humano al agua. Y eso que no te conozco personalmente, pero sí conozco tu trayectoria. Mejora. Sí. No, es verdad, mejora mucho que en Internet, que en YouTube, por ejemplo. Así que estoy contentísimo de haberle podido conocer en persona. Gracias. Nada. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues Pedro y Isabel, como queráis. Bueno, respecto a los temas, casi no os quiero aburrir. Yo os digo los que he tocado, los que me he comprometido. Cuando se nombra al relator, después de un proceso largo de selección y tal, ¿qué pasa? Cuando te nombran finalmente, tú presentas un programa de 3 años. Entonces, como cada año son 2 informes temáticos, pues dices qué vas a hacer los 3 primeros años y luego, pues al cabo de los 3 años se reúnen y miraban si te renuevan por otros 3, como máximo. De manera que yo, en principio, recientemente votaron, me rehicieron el asunto, que ya se me habían pasado el primer periodo, se pasa este año, ya van a ser al tercero, ¿no? Y estaré otros 3, ¿no? Entonces, los que había programado, que estoy culminando ahora, tienen que ver, en principio, primero con los 2 ejes fundamentales que dije que presiden un poco todo mi periodo. Va a estar presente de manera transversal, pero recién el último que había hecho Leo Heller fue sobre, ya os lo he dicho, el último que presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas fue los riesgos de la privatización de los servicios de agua y saneamiento, a través de modelos que, si queréis, otro día venimos y hablamos, pero ahora no me da tiempo. Levantó una oleada dentro de lo que puede el lobby privado, que es muy poderoso, de acusaciones contra Leo Heller, que si comunista, que si tal, que si cual, bueno, vale. Hizo un informe muy sólido sobre los riesgos, muy diplomático. No dijo esto es pecado y lo otro es bueno, no, cuidado con esto, por esto, casos, empirismo, etcétera, etcétera. Fue muy, muy bueno. Yo me sentía en la obligación de complementar su informe y en el primer año hice uno sobre los riesgos de la mercantilización y de la financiarización del agua. No os voy a aburrir, pero España está entre los países, junto a California, Australia, Chile, desde el momento de la dictadura de Pinochet, de mercantilizar el agua. El agua es un bien público, pero el papelito que a ti te da el Estado, que es prácticamente gratuito, de derecho a usar el agua durante X tiempo para hacer patatas, para hacer regadío, para dar de beber a una ciudad, eso en principio no se puede vender, no es una mercancía. Pero en un momento determinado es que en nombre de flexibilizar el sistema concesional público, se permitió en circunstancias especiales compra-vender.
solo mientras hubiera sequía, solo dentro de una cuenca, solo tal, con una serie solo de usos de menor prevalencia a mayor prevalencia. Todo eso progresivamente, lo mismo pasó en California, lo mismo pasó en... Todo eso a base de decretos ley posteriores, poquito a poco se han ido quitando. Y vivimos en un país en donde ahora se compran y se venden los derechos públicos de agua. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues simplemente es un riesgo para los derechos humanos, para la sostenibilidad de los ecosistemas, porque el que no pueda comprar al final, pues se quedará sin agua. Tendrá prioridad el que pueda comprar. Como el ecosistema no entra a compravender, pues al final acaba siendo también víctima y entonces ofrecía todo un montón de ejemplos en el mundo diciendo, cuidado, por ese camino nos estamos equivocando. Es mi opinión, lo argumenté, y ese año justo acababa de entrar en los mercados de futuros el agua de California. Los mercados de futuros son los mercados especulativos. Entonces ya no se compra o se vende agua, se compra la expectativa de lo que puede ser el agua dentro de un año o dentro de 5. Entonces tú compras derechos de agua y lo pones en bolsa. Y se produce un fenómeno en donde ya ni siquiera es el mercado, oferta y demanda quien lo controla. Entonces os invito a que lo leáis o que leáis, siempre hago un informe amigable, un friendly version, ¿no? En donde se lee muy rápido. En media horita habéis leído el friendly version y digo, oye, pues esto me interesa, me lo voy a leer de verdad. O no, no me interesa demasiado. Ya... Bueno, pues ahí lo explicaba. Alimentos básicos, ¿qué pasó en el 2008? Al mismo tiempo que reventaba la burbuja inmobiliaria, ¿ok? Pues los grandes operadores financieros llegaron a la conclusión de que era meter en los paquetes de especulación alimentos básicos. Y entonces, en muy poco tiempo, en pocos meses, se escaló una dinámica especulativa. Se invirtieron del orden de 360.000 millones de dólares en especular con trigo, maíz y arroz, me parece que fue. En pocos meses, no por el mercado, sino por la expectativa. ¿Tú por qué compras BBVA? Tú no vas a la oficina de BBVA a ver si va bien el negocio, hay colas y tal, no. Te dicen, ¿qué va a subir? ¿Qué va a subir? Que el Chase Manhattan Bank ha metido dinero. ¿Qué va a subir? Entonces tú compras. Y si tú compras, el otro compra, sube. Sube una burbuja hasta que revienta. El que sabe se escapa a tiempo y ha ganado un mogollón de pasta. Y el que no sabe pierde un mogollón de pasta. Eso es lo que se llama especulación, burbujas financieras, etcétera, etcétera. Bueno, pues los alimentos subieron en 3 meses al doble y al triple. El Banco Mundial estima del orden de 200 millones de personas más en las filas de la hambruna extrema. Y luego la burbuja reventó y se quebraron economías nacionales débiles, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de mercado en el que se quiere trabajar el agua en nombre del cambio climático. Como el cambio climático ofrece incertidumbres, avancemos qué va a ocurrir en el futuro a través de la especulación financiera. Es una salvajada. Y lo hemos probado con los alimentos, lo estamos probando. Ya hay mayoría de la academia científica diciendo nos hemos equivocado. Pero claro, son demasiados los intereses especulativos. La mayor parte del dinero flotante está en mercados especulativos, no está en la economía real. Vivimos sobre una burbuja especulativa. Es terrible, os lo dice un profesor de economía. Y no tenemos capacidad de resolver eso. Entonces, es uno de los temas que yo quiero elevar en el nivel de atención de Naciones Unidas para levantar una alerta que va más allá del agua, pero que en el agua es muy simbólica. Luego, este año pasado metí 2 informes sobre los sectores más vulnerables. Cuando hablo de 2.000 millones de personas hay de todo, pero ahí hay 2 sectores muy vulnerables. Pueblos indígenas, un informe específico sobre ellos, agua y saneamiento, y comunidades rurales empobrecidas. Y dediqué esos 2 informes que los tenéis en la red. Este año tengo 2 informes, uno va sobre una cosa que habéis suscitado y el otro sobre lo que os he dicho. El otro desafío, hacer las paces con los ríos si queremos avanzar en los derechos humanos al agua potable, al saneamiento de los más empobrecidos. Ese es un informe. El otro es el agua como una herramienta de paz y cooperación. Por tanto, cuencas transfronterizas, el agua usada como arma de guerra. Yo dirigí una tesis, por ejemplo, sobre el agua en el río Jordán. Y os puedo asegurar que el argumento de la economía, como argumento,
egoísta, pero argumento, decir, no, 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 es que Israel, por ejemplo, en este caso, pues antepone la economía de sus compatriotas israelíes a la miseria o los problemas que puedan tener los palestinos. Y entonces pues me llevo el agua al desierto del Negev. O sea, sencillamente el Jordán desaparece a la salida del mar de Tiberíades, no sale ni una gota. Donde nace el río Jordán no sale ni una gota. Aparece el National Water Carrier, que abastece una serie de ciudades y acaba llevando el agua al desierto del Negev para cultivar algodón para la exportación. Yo hice el cálculo económico de lo que eso costaba. Llevar el agua hasta el desierto del Negev para hacer algodón, hace unos años, hace 10 años dirigí la tesis, venía a suponer más de $1 metro cúbico de verdad. Más de $1. Era muy prudente, no incluía gastos militares, porque para hacer esa burrada necesitan mucha vigilancia militar, etcétera, etcétera. No se obtenía, sobre $1, no se obtenía más de 10 céntimos de dólar metro cúbico de economía-beneficio. Es decir, era una inversión, igual que no se le saca economía propiamente a que tú inviertas mucho en comprar el último fighter, el último avión que bombardea más rápido y mata más deprisa. Simplemente te da más poder, eso sí, te da más poder de presión militar, etcétera. Bueno, pues el agua empleada como arma de opresión, de control territorial, de chantaje sobre la población, no sobre el ejército, sobre la población civil, y también simbólico, porque el agua es un elemento muy simbólico. Nos pueden llevar a matar por la guerra, el territorio y el honor de nuestras mujeres. Cállate, lorito. Nos han llevado a la guerra a matar franceses, a matar rusos, a matar checoslovacos, a matar lo que haga falta. Porque son elementos muy simbólicos, emocionalmente muy potentes. ¿Pero era el verdadero razón? La verdadera razón de la guerra era esa colina de territorio patrio humillada por el enemigo. ¿Era verdad eso? ¿O era el pretexto? Y detrás había otros intereses para justificar la locura. Pues el agua lo mismo. Muchas veces no es propiamente el argumento, lo estoy preparando en el informe que prepararé, que tengo que presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Entonces ya veremos, estoy en ello, es complicado. Ha habido esfuerzos en el ámbito internacional, esfuerzos se han quedado a medio camino. El agua se considera patrimonio nacional. Por ejemplo, en España, porque no nos vayamos más lejos, si vais a los archivos de lo que tenemos en los ministerios, todavía veréis documentos que decían, yo cuando presidía la Fundación Nueva Cultura del Agua, que es ibérica, cuando veía a los portugueses que se me andaban durmiendo, decía, tal y como decimos en España, en los documentos oficiales, antes de... Porque es verdad, ahora ya no. Antes de perder el agua en el mar o en Portugal, ¡oh! Y entonces se despertaban, ¿no? ¡Cabrones! Pero es verdad, pensábamos eso y pensamos eso. Antes de perder el agua en la frontera o en el mar. Como si perdiéramos, por ejemplo, el aire que sopla y pasa de un lado de la frontera al otro antes de perder el aire que se nos va al país de enfrente. No tiene sentido, los ecosistemas no entienden de fronteras. Tenemos que tener una responsabilidad compartida para que el ecosistema funcione, para ti y para mí. Otra cosa es que los ecosistemas fluviales son asimétricos y los esfuerzos, sacrificios, obligaciones, beneficios y costes, aguas arriba y aguas abajo, dentro de un mismo país o entre países diferentes, son asimétricos. Y al ser asimétricos necesitan negociación y compensación. Negociaciones más complejas, más difíciles. Y esto se envenena con relaciones internacionales perversas, donde a mí me interesa matar enemigos, pues entonces el agua no va a ser un elemento de concordia, como ha sido siempre. Los pueblos de un río, de una cuenca fluvial, con idiomas diferentes, se han hermanado a través del río. En Aragón estamos hermanadísimos con los catalanes y con los vascos, con los navarros. Ya de familias. Antes, cuando bajaban la gente, se movía por el río. Y entre países lo mismo, en el río Senegal, etcétera, etcétera. Bueno, pues si transformamos el ecosistema en recurso, entonces el recurso o es tuyo o es mío. Entonces a pelear. Si entendemos el ecosistema como un ecosistema compartido, probablemente estamos entrando en una vía de colaboración. Es lo que ahora estamos obligados en la Unión Europea.
La Unión Europea seguimos con el nacionalismo, cada uno somos muy nacionalistas, pero hemos llegado a la conclusión de que si llega porquería contaminante, peligrosa a Lisboa, no es problema simplemente de los portugueses, es también de los madrileños que puedan contaminar. Es una responsabilidad compartida y tenemos que hacerlo desde responsabilidades compartidas de Cuenca. Todo eso es todo un desafío para el futuro, cada vez hay más conciencia de ello, el cambio climático nos empuja a ello, tal. Bueno, ya me he pasado largo de tal. ¿Qué pasa cuando no se cumple un derecho humano? Bueno, pues es lo que he dicho. No tenemos herramientas para obligar, tenemos herramientas para denunciar. No lo suficientemente eficaces, pero sí tenemos herramientas para denunciar dentro de Naciones Unidas. El papel del relator va por ahí. ¿Qué te voy a decir? Yo, lo que he dicho antes, no voy a insistir. Yo creo que esto lo van a cambiar o lo cambian, lo van cambiando los movimientos sociales y por tanto lo que tenemos es que fortalecer los movimientos sociales. Yo como relator, pues hacer lo posible por empoderar esas luchas justas de la gente porque se cumpla lo que son obligaciones de los estados, ¿no? ¿Qué hacer con las empresas? Hombre, pues vamos a ver. Yo recuerdo una empresa que teníamos en Pontevedra que contaminaba la ría de papel, una papelera. Y entonces la gente que cultivaba las mejilloneras y tal, empezó a hacer bronca, empezó a presionar, la Unión Europea fue legislando, y llegó un momento en que la papelera dijo, uy, que tendría yo que depurar el vertido, eso me sale más caro, mira, me voy a ir a Uruguay, en donde puedo contaminar gratis. ¿Se fueron a Uruguay? ¿Qué hay que hacer en Uruguay? Bueno, pues lo mismo que hicieron los gallegos en España y lo mismo que está haciendo Europa, legislar para proteger a sus ciudadanos. Y otra cosa que yo estoy proponiendo, que las empresas, que no siempre son transnacionales, a veces son nacionales las que hacen esto, cuidado. No es que sea el capital internacional el más malo, hombre, es el más poderoso, pero bueno, pues que las transnacionales con legislación europea, con base en Europa, puedan ser seguidas y denunciadas en nuestro propio país de origen si incumplen derechos humanos en terceros países. Es decir, que si esa papelera o esa minera hace en Uruguay o en Perú lo que no podría hacer en España, aparte de que la denuncien en Perú si pueden, nosotros podamos denunciarla en España, darle seguimiento y que los tribunales españoles o europeos puedan actuar contra ella. Sería de una eficacia enorme. Y se está discutiendo en el Parlamento Europeo con muchas dificultades, porque los lobbies de presión empresariales son muy poderosos. Pero bueno, somos sociedades democráticas. Tenemos que tener más poder desde la ciudadanía que el poder que generan, vamos a decir, el mundo empresarial o el mundo de los grandes poderes económicos. Por ahí y por otros caminos, pues habrá que avanzar. Y una cosa que quería decir de lo que ha dicho Isabel Eras, es tan interesante. Yo creo que no hay que olvidar, aparte de nuestro modelo de vida que nos está dando, llega un momento en que, como decimos, nos alimentamos mal. Somos los primeros interesados en empezar a entender cómo alimentarnos mejor. Nos medicamos mal. Tendríamos que hacer una cultura del mundo de la farmacia, etc. Pero cuidadín también con otra cosa que es muy importante. El modelo de ganadería intensiva, de macroganaderías, es insostenible para la salud humana. No es que sea ya cruel, etcétera, etcétera, ya los animalistas tienen todo el derecho a decir lo que puedan estar diciendo. Es que cuando tú tienes 30.000 vacas reunidas o 20.000 cerdos reunidos, tú antes de que entre el virus que va a entrar, perdón, la bacteria que va a entrar, tú atiborras a tus bichitos de antibióticos paporsia, la guerra preventiva. Todo eso va al orín, todo eso va al purín, todo eso va al agua. Y entonces nos encontramos con antibióticos masivamente que están creando bacterias resistentes que nos van a venir a los humanos. Y de repente una cosa tan importante y aparentemente tan conquistada como son los antibióticos para luchar contra las bacterias, de las cuales antes todo el mundo moría, y nosotros estamos seguros porque tenemos antibióticos, bueno, pues empezamos a estar menos protegidos, porque empieza a haber bacterias que, fruto de este abuso, de esta forma de producir ganadería, nos está afectando a la salud humana más allá de la crueldad que tengamos hacia los animales que se cultivan en esas granjas, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy peligroso y Europa empieza a ser sensible a esto y a meterlo entre las cuestiones. Y ahora recién, por ejemplo, salió ya el decreto de limitar las macrogranjas de vacuno.
Por cierto, la de Noviercas, que eran 30.000 barcas, afortunadamente ya queda fuera de la ley, justo por una transposición a tiempo de una directiva que dice, no, vacas, mire, como máximo, no me acuerdo cuántas, 1.500, no más, ¿no? Entonces podamos hacer más ganadería extensiva, menos vulnerable a las epidemias, con menos necesidades farmacéuticas, más saludable la carne, no quiero entrar en ese tema, que ya se montó un lío en una ocasión por ahí por parte de un ministro que dijo no lo supo expresar o se manipuló lo que dijo. Pero yo digo, no es culpa de ganaderos, es culpa de nuestro modelo de producción y tenemos todos que reflexionar para hacer una ganadería más razonable y menos peligrosa para nosotras mismas, ¿no? Y para nosotros mismos. Contesto a Pedro al hilo de la ganadería. Mira, uno de nuestros proyectos, NAF4Health, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a solo me centrar en el escenario agrícola. NAF4Health trata los dos escenarios, el escenario agrícola y el escenario ganadero, precisamente por esto que estás diciendo tú, para estudiar la propagación de los contaminantes de la ganadería al ser humano, ¿no? Entonces, que ya en España hay institutos que se está estudiando en el tema y, bueno, que somos muchos los que estamos investigando sobre eso, sí, porque es también es un foco que parece que no está, pero vamos, que es bastante importante. La pregunta del agua potable, me alegro que hagas esta pregunta, ¿vale? Porque justo ayer estaba comentándole a un compañero que venía a estas jornadas, el contexto de las jornadas, y me dijo, ¿y vas a decir que los contaminantes emergentes llegan al agua potable? Ten cuidado, no lo digas, ten cuidado. Y dije yo, pero ¿y por qué no lo voy a decir? Vamos a ver, pero ¿por qué no lo voy a decir? No quiero causar alarma ni nada de eso, ya os explico por qué. Los contaminantes emergentes pueden llegar al agua potable, bueno, como bien has dicho, no somos capaces de metabolizarlos, entonces los excretamos, por el agua residual llegan a las estaciones depuradoras. Las estaciones depuradoras no están preparadas para eliminar este tipo de contaminantes, se diseñaron para eliminar otro tipo de contaminantes, pero no estos, porque eran totalmente, bueno, no se veían, ¿no? En aquella época, no es que no existiesen, sino que todavía no se veían. Entonces, si llegan a las aguas superficiales, pueden llegar a las subterráneas y por infiltración pueden llegar al agua potable. Hay estudios a nivel mundial de cuantificación de contaminantes emergentes en agua potable, pero las concentraciones que se cuantifican son ínfimas, o sea, son de nanogramos litro. Es decir, tú, si vamos, yo y vosotros, si os duele la cabeza, ¿qué os tomáis? 600 miligramos de ibuprofeno, ¿no? 1 gramo de paracetamol. Lo que puede haber en el agua potable, estoy hablando de muy pocos, de menos de 10 nanogramos litro, de 1 nanogramo litro, concentraciones muy bajas. Entonces, no quería causar la alarma de llegan al agua potable, no, o sea, creo que claro que hay que saberlo porque hay que tener toda la información para poder hablar de un tema y saber si es algo, si supone un riesgo o no supone un riesgo. Habría que hacer muchos estudios, también, pues eso, la persistencia, un consumo, o sea, no, por ahora no está considerado un riesgo los contaminantes emergentes en el agua potable, ¿vale? No quería causar alarma, ¿vale? Y respecto a la pregunta de las aguas regeneradas, actualmente sí se utilizan aguas regeneradas para limpiar las calles, para regar los cultivos, pero son aguas regeneradas según la directiva. Bueno, pues hay unos parámetros legislados, pues contenido orgánico, de nitratos, de fosfatos, pero no de contaminantes emergentes. Sí que todos nosotros, todos los centros de investigación me refiero, estamos trabajando para hacer tecnologías y obtener agua regenerada, pero claro, eso también implica un coste. O sea, ahí está el equilibrio de la tecnología, la economía, porque como he dicho al terminar la charla, el estado actual de la directiva es que hay una revisión de la directiva de las aguas residuales, o sea, ya van a exigir a las depuradoras que el agua que viertan a los ríos tenga un control sobre contaminantes emergentes y eso implica que tendrán que poner sistemas de depuración más efectivos a la salida de los vertidos, ¿no? Hay depuradoras que están trabajando ya en ello, como por ejemplo la de Samur en la Comunidad de Murcia, que de hecho colaboramos con ella, en IMDEA se colabora con ella,
pero habrá otras depuradoras que están totalmente ajenas y cuando les llegue esto dirán, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque también implica un coste económico importante y a ver cómo se asume todo eso. O sea, yo lo veo muy complejo, ¿eh? O sea, no es tan fácil como si hay tecnología, la instalo, la pongo y funciona. No, lo veo que es un tema bastante complejo. No sé si he respondido a tu pregunta del agua regenerada. Yo creo En que todo sí. caso, si me permitís en este tema, yo creo que, cuidado, cuando hablamos de agua regenerada, todos bebemos agua regenerada, ¿eh? Salvo que estés en lo alto de la montaña y tengas el agua pristina y tal y cual. ¿De dónde vivimos en Madrid? ¿De dónde viene el agua de Madrid? ¿Nadie ha vertido antes por ahí? Nadie ha... quiero decir, y que los que viven en Valencia, ¿qué? Los que viven en Barcelona, en donde el 90% de los ríos son vertidos de depuradoras, que viven sin agua regenerada. Regenerada de la siguiente forma: se supone que depurada en una depuradora, mejor o peor, y luego con la depuración natural del medio ambiente. Cuando tú se te va al acuífero, ese agua es pristina, pues una parte. Otra parte han sido vertidos mejor o peor depurados y en la propia naturaleza se autodepuran, sobre todo cuando son contaminantes orgánicos. Un humedal es una mega depuradora natural de nutrientes orgánicos. Claro, si tú le metes un tóxico, no. Tú le metes un tóxico, entonces el tóxico no solo no se depura, sino que colapsa la depuración biológica, ya sea en una depuradora nuestra, que funciona con principios biológicos, como la naturaleza, solo que acelerado, ¿no? Entonces, por eso no podemos vertir un vertido industrial en donde vamos a depurar las aguas domésticas, porque no solo no nos lo va a depurar si tiene algún tóxico, sino que va a colapsar el vertido, perdón, la depuración biológica que estamos haciendo en esa EDAR, en esa estación de saneamiento. Entonces, lo que nos viene a decir Europa, señores, miren, ustedes tienen que recuperar el buen estado ecológico de los ecosistemas, por ley, no por buenas prácticas voluntarias. Y por tanto las depuradoras tienen que, debajo de la depuradora se tiene que recuperar el buen estado ecológico. Y ese estado ecológico tiene que completar la depuración de lo que ustedes han depurado, pero para eso tiene que estar vivo el sistema. Entonces no pueden matar el sistema porque entonces ya no actúa de depuradora. Estamos en un sistema en donde estamos obligados al final a reutilizar el agua con la gran ayuda inestimable de los ecosistemas acuáticos, que son nuestras grandes depuradoras naturales. ¿De acuerdo? Luego no nos preocupemos, hagámoslo bien. Entonces, mira, por ejemplo, Vitoria, sin ir más lejos. Vitoria hizo una experiencia en donde después de la depuradora, que es buena, metieron un terciario. Y entonces el terciario, que es un mayor coste, pero pagable. Oye, los de Vitoria no están arruinados, ¿eh? Siguen viviendo muy bien. Siguen viviendo muy bien. Pues ese terciario saca agua de nivel salmónidos. Es decir, puede vivir una trucha. Entonces se puede echar al río, el río lo va a seguir depurando, o se cultivan patatas. Y hay vigilancia de que ese agua no vaya a contaminar ese alimento, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo. In extremis, llevando, pero no quiero, digamos, glorificar la solución tecnológica porque os induciría a error. Claro, si al final metemos una ósmosis inversa, también en Vitoria te hacen eso. Tú vas allí y tienen unas botellitas. Te dicen, ¿quiere usted llevarse a casa agua embotellada de las cloacas de Vitoria? Y yo me la llevé. Es agua cloacal. Dice, es más segura que el agua de lunares o de solares que compre usted a 1.000 euros metro cúbico. Son aguas cloacales después del terciario pasada por una ósmosis inversa. Claro, si una ósmosis inversa se queda con el ion cloro o el ion sodio, ¿qué significa? Pues claro, que lo que pase de ahí puede ser cloacal o lo que tú quieras. Depende del contaminante que sea, la salmuera llevará ese contaminante, pero el agua que ha pasado al otro lado de la membrana semipermeable es ultra pura, la puedes beber tranquilamente. ¿Podemos hacer eso? Sí. Ahora bien, no lo glorifiquemos demasiado. No lo glorifiquemos porque eso acaba saliendo caro, no todo el mundo va a llegar a eso, y lo más seguro, lo más barato, lo más importante como base es lo que he dicho, hacer las paces con la naturaleza, que funciona muy bien. No sé si la hizo Dios o quién carajo hizo este tinglao, pero lo hizo muy bien, funciona muy bien.
y nos proporciona kilómetros y kilómetros cúbicos de agua ultra depurada. Si sabemos conservar eso. Eso es la vida, amigos. Eso es fundamental y eso lo podemos pagar todos, hasta los más pobres. Y luego todo lo demás, la tecnología nos ayuda para ir más allá incluso y resolver problemas de los que nosotros mismos vamos creando. Pero no confiemos en que la tecnología nos sacará de todos los atascos, porque ya sabemos que no es verdad. Muchas gracias, Isabel, Pedro. Bueno, ya estamos 2 horas, yo creo que ya hemos agotado la paciencia, pero sí que quería decir, un poco por cerrar, estamos en una universidad, estamos en el templo donde podemos analizar los patrones sociales y donde podemos aplicar una de las herramientas bueno, pues más poderosas que hay, que es más educación, mejor educación por una ciudadanía global comprometida. Creo que es más barato cambiar ciertos comportamientos a la hora de nuestros usos y accesos, ¿no? En este caso del agua, que luego aplicar un montón de tecnología para intentar remediar todas las barrabasadas que hemos podido llegar a hacer al respecto, ¿no? También estamos en una universidad de ciencias sociales donde estamos trabajando pues, aproximaciones con enfoques como el de One Health, donde los ecosistemas, alimentos, agua y salud entran en la ecuación de igual manera colaborando, ¿no? E intentando bueno, pues que la contaminación, que el arrase que estamos haciendo al planeta pues tenga al menos un análisis, ¿no? Agradeceros muchísimo vuestra presencia y darle la voz a Víctor, que no sé qué... Gracias. Gracias, Katia. Nada, yo quería informar, ¿no?, al estudiantado, porque tenemos aquí el privilegio de estar reunidos varios miembros diversos de la comunidad universitaria. Tenemos un vicerrector, ha estado nuestra decana hasta hace unos momentos aquí. Está de nuevo nuestra decana. Tenemos, bueno, pues gente del profesorado y tenemos estudiantes. Y bueno, yo creo que una vez que hemos escuchado todo esto, nosotros desde las ciencias sociales, como dice Katia, ¿cómo ponemos todo esto en marcha para, como nos recomendaba Pedro Arrojo, empezamos a aplicarlo a nuestro campus, ¿no? Esto realmente sabemos que es muy difícil, pero tenemos que darnos la mano unos a otros para poder avanzar en este sentido. Y aquí sí que quería, bueno, pues únicamente informar al estudiantado que, bueno, por un lado, desde el aula de innovación social y sostenibilidad, que organizábamos esto como una pata teórica a un proyecto donde nos preguntábamos con una curiosidad intelectual propia de una universidad, oye, ¿y nuestro ciclo del agua? ¿De dónde viene el agua? ¿Vendrá bien el agua? ¿Y a dónde va el agua? ¿Estamos contaminando? ¿No estamos contaminando? Vamos a empezar a preguntarnos por esto y vamos a, bueno, pues ir llamando a las puertas pertinentes para conocer estas cosas. ¿Cómo están las fuentes? Oye, pues estas fuentes no están muy allá. Oye, pues es que aquí es muy difícil llenar las botellas. Oh, mira, si tenemos una máquina expendedora de botellas de plástico. ¿Y cómo podemos retirar la máquina expendedora de botellas de plástico? ¿Y podemos repartir botellas reutilizables y ecológicas a la comunidad universitaria? En este acto, antes de iros, si no lo habéis cogido, bueno, por agradecer al vicerrector, ¿no?, a Jorge Gómez, que nos ha proporcionado una serie de botellas para este acto. Tenemos otras botellas también. Nuestro gerente, Javier Fernández, nos ha ayudado para seguir con este proyecto, porque este proyecto no acaba en este acto. Es decir, tenemos a las instituciones de cara, estamos pidiendo cosas, nos están abriendo puertas, pero necesitamos, bueno, pues poner inteligencia, ganas, y aunque tenemos un equipo maravilloso, como decíais al comienzo, ¿no?, decía Elisa, de estudiantes en prácticas y becarios y becarias en formación que nos están ayudando, siempre necesitamos más gente. Entonces, bueno, que sepáis que esto está en marcha. Hay otros proyectos, estamos con biodiversidad, estamos con los productos tóxicos de limpieza, bueno, pues analizando si son tóxicos y no saludables para cambiarlos por ecológicos. Tenemos varios proyectos en marcha. Animaos a participar en el aula, y muchas gracias porque hemos tomado mucha nota de todo lo que habéis dicho y bueno, estoy seguro de que seguiremos avanzando en ello. Gracias, Katia.